Y estamos de vuelta en Primera Noticias. Ya tengo en los estudios, como están viendo, a mi invitado de hoy, que es Carlos Bastardo, candidato suplente a la Asamblea Nacional, suplente de Juan Pablo García, que le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, por tu invitación. Gracias a ti por asistir. Carlos, vamos a hablar, comenzando de entrada, sobre tu carrera política. ¿Cómo ha sido, desde cuándo comienza Carlos a interesarse en la política? Ok, desde el año 98, primer proceso de elección presidencial, bueno, precisamente las elecciones de gobernador que se dieron antes, yo me incorporo en esa oportunidad en Acción Democrática, que era un partido de tradición aquí, todos lo conocen, saben que mi experiencia viene de ahí. Comencé haciendo carrera política como secretario juvenil de una parroquia en el sector Las Cocuizas, luego estuve secretario juvenil de Maturín. Por elección fui secretario de profesionales y técnicos, secretario de organización, secretario general del municipio de Maturín. Y en ese, bueno, eso fue un transitar de 15 años hasta las elecciones primarias del 2012, donde, bueno, por cuestiones internas, algunas visiones diferentes que a veces uno tiene, salgo de la organización, quedo independiente, ahí asumí la coordinación para el 7 de octubre de la campaña de Enrique Capriles, la coordinación de la parroquia San Simón, jefe de campaña de la parroquia San Simón, que fue la parroquia que obtuvo el triunfo en esa oportunidad de todo el estado de Monagas. Okay. Y ahí seguí trabajando, incorporado a la lucha, nos incorporamos en los procesos, seguimos apoyando la unidad dentro del proceso de elecciones a gobernador, nos fuimos y trabajamos con el actual alcalde, Warner Jiménez, y luego decidimos, como siempre había sido una premisa para mí, trabajar en el proceso, incorporarme conjuntamente con Juan Pablo García en el proceso de elecciones primarias. Ya en este momento yo soy miembro de 20 Venezuela, la organización política que lidera María Corina Machado, y bueno, gracias a Dios resultamos electos dentro del marco de las elecciones primarias y dentro de ese proceso que se dio excelente, extraordinario, que nosotros siempre dijimos, ojalá que en toda Venezuela se dieran procesos de elecciones primarias en todos los circuitos y en todas las listas, porque lo necesario en este momento es la participación de la gente. Cuando la participación es mayor, tú sientes el compromiso con la gente que tú estás eligiendo. Sí. Y bueno, en este momento tenemos una plancha unitaria donde ahí está María Gabriela Hernández, Juan Pablo García, está Piero Marún, que fue un consenso, sin embargo, hemos podido trabajar de forma extraordinaria, tenemos un suplente como José Antonio Mendoza, que es suplente de Piero Marún, Aquiles Arbelo, que es el suplente de María Gabriela, y en mi caso, yo que voy con Juan Pablo García, quien actualmente es diputado de la Asamblea Nacional y va a su reelección. Ok. Mira, este contacto permanente con la gente desde el año 98, cuando comenzaste en el ámbito político, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que antes la gente le preocupaba más y qué es lo que le preocupa ahora? Porque supongo que estás en el casa por casa. Claro, efectivamente, en aquella oportunidad lo que uno podía percibir es que había una resistencia con lo que eran las organizaciones políticas tradicionales y la propuesta que se traía. Y en esa oportunidad la gente veía en el proceso que lideraba el presidente difunto Chávez una posibilidad de cambio para mejor. Muchos venezolanos creyeron por su discurso, quizás por alguna forma en la que él se pudo conectar con la gente, que era la alternativa que tenían para salir de la situación que veían crítica en ese momento. Sin embargo, luego de una cantidad de procesos electorales, de situaciones políticas y de todo el desarrollo de la política económica de este gobierno, cuando tú vas casa por casa, lo que consigues es la decepción de la gente porque no consigue fácilmente sus alimentos, sus medicinas, los servicios públicos fallando. Hay una situación, difícil, sobre todo para aquellos que utilizan el sistema de transporte público, que por falta de repuestos, baterías, cauchos, se les hace difícil salir a sus puestos de trabajo, llegar a la hora, y luego en horas de la noche, para los que vivimos en la ciudad de Maturín, no hace falta que yo lo diga, sino que pasen por el centro para que vean cómo se ponen las paradas, porque la desincorporación del transporte público diariamente, bueno, es terrible. Entonces vemos un cambio de visión de la gente en donde en esta oportunidad están dispuestos a darle la oportunidad, la alternativa democrática, ¿para qué? Para que frenemos esta situación. Nosotros siempre lo hemos dicho, y cuando estuvimos en las protestas del año pasado, lo decíamos, la Constitución nos ampara desde el punto de vista que tú puedes hablar, tú puedes protestar pacíficamente, pero también tienes derecho al voto. Jamás hemos descartado ninguna de las vías que la Constitución nos provee para poder darle un parado a esta situación, y eso es lo que nosotros queremos, a través de la Asamblea Nacional, llegar y darle freno, control político y estabilidad al país, porque en este momento el desastre que vivimos, por las malas políticas económicas que se vienen generando durante estos años, recuerda que Maduro es una continuación
del gobierno pasado. Fue electo, pero es una continuación ideológica y en cuanto al concepto que vienen manejando en economía, es lo mismo. Entonces vemos una quiebra general, está depauperado el estilo de vida del venezolano. Aquí no hay quien diga que tiene más o tiene menos, porque en realidad todo el ámbito está dañado. Cualquiera que se enferme de la clase, del estrato social que corresponda, en este momento va a padecer de no conseguir ningún tipo de medicamentos. Y la gente tiene que saber que eso es un problema que se genera por lo difícil que se le hace a la industria farmacéutica acceder a las divisas, a los dólares para poder traer todas las medicinas. La mayoría de las medicinas en este país son importadas, si no el 100% debe ser como el 95%. Y si no es importado el medicamento, la tableta, el jarabe, es importado el blister. Pero en el caso del consumo de alimentos también se da la misma realidad. Acabaron con el aparato productivo primario. Ya no tenemos esas grandes granjas que habían aquí en Monagas, en cuanto que tú conseguías pollo, conseguías de repente esas fincas que veías para lo que era la venta de ganado. No, todo eso se paralizó y resulta que ahora se le hace más fácil al Estado importar lo que antes se producía aquí. Decíamos que éramos monoproductores en el año 98 y ahora ¿qué somos? Ahora somos más dependientes del petróleo, no hemos logrado todavía desde ningún punto de vista un avance a nivel agrícola ni pecuario, ni tenemos casos como el de Agroisleña, que lo resienten mucho los casa por casa en las zonas donde hay familias que viven de la agricultura. Porque estos días leí que algunos de los agricultores decían que nos devuelvan a Agroisleña. Una de las peticiones que nos hicieron, eso fue en Amarilis, cuando íbamos caminando, uno de los agricultores nos decían, por favor, una petición que le pedimos a ustedes, devuélvanos a Agroisleña, porque ahí teníamos servicios en lo que era ayuda técnica, conseguíamos fertilizantes, conseguíamos maquinaria y eso se acabó. ¿Y Agropatria no se los da? Agropatria es otro fracaso de este gobierno en función de esas políticas en las que ellos pretenden. ¿Por qué dice que ha sido un fracaso? Ha sido un fracaso total y a la vista lo que está a la vista no necesita anteojos. Si tú sales de tu casa y tienes que hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas de cola en cualquier automercado, bueno, ya tú te das cuenta que con lo que antes tú podías conseguir fácilmente yendo a una bodega, un abasto en la esquina, que ni siquiera tú tenías por qué tener 20 paquetes de harina pan en tu casa, sino que tú tenías uno, si se acababa, ibas y comprabas inmediatamente. Y cuando vemos el incremento de los precios, y siempre uno lo pone, un cartón de huevo que cueste 750, 800, 600, donde lo consigas más económico, es un desastre. Recordando que a la moneda le quitaron unos ceros, son 700.000 bolívares y siempre se lo digo a la gente que cuesta un cartón de huevo impresionante, lo que tú podías hacer con esa plata en el año 98 y lo que haces ahorita, la inflación es desmesurada. Se disparó. Estamos conversando con Carlos Bastardo, candidato suplente de Juan Pablo García a la Asamblea Nacional. Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos con más de esta interesante entrevista. Ya venimos. Estás viendo Primero Noticias. Max Televisión, somos lo que quieres ver. La Alcaldía Bolivariana del municipio Ezequiel Zamora presenta Avances de Gestión. En su primer año de gestión, el gobierno del alcalde Raúl Brazón invirtió 8 millones de bolívares en la recuperación del estadio de béisbol Adanilda Martínez de Punta de Mata, entregas de materiales deportivos a jóvenes zamoranos y la implementación de los Juegos Interdepartamentales de la Alcaldía Zamorana, impulsando la generación de oro. Raúl Brazón, gestión popular y revolucionaria. Con Chequero, Ezequiel Zamora es primero. Disfruta de lunes a viernes de risas, drama y acción en las mejores series que te trae Max Televisión. Y respecto a ti, jovencito. Un beso. Tengo que sentarme junto a Kelly. ¡No, suertudo, qué hambre verte! Consiente tu cuerpo. Embellécelo con SOS Boca Spa.
combinación perfecta de belleza y ciencia. ¿Cómo descubrir la belleza? ¿Te preocupa tu figura? ¿Tener un cuerpo radiante? ¿Iluminar tu sonrisa? ¿Sentirse joven cada día y sin problema alguno? Si te preguntan cómo haces para lucir tan bella, dilo. SOS Boga Spa. La belleza en un solo lugar. Tardes animadas. Pégate a la pantalla de Max TV y disfruta de los mejores dibujos animados. Acompáñanos todos los días en tus tardes animadas. En agosto seguimos haciendo revolución. Con más de 2.000 niños inició Plan Vacacional Comunitario. 4.000 toneladas de asfalto se colocan en Las Carolinas. 65 millones de bolívares aprobados para el Poder Popular. 1.879 kilogramos de tela entregadas a textileras del Estado. 273 nuevas viviendas dignas en Monagas. Inaugurada proveeduría de transporte en Zamora. Gobernación y Alcaldía de Bolívar ponen en funcionamiento Bus Caripito. 3 nuevas bases de misiones abren sus puertas en Punceres. En agosto seguimos haciendo revolución. Max Televisión. Somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Estamos de vuelta en Primero Noticias conversando con Carlos Bastardo, joven político monaguense acá de Maturín, quien es candidato a las parlamentarias, candidato suplente de Juan Pablo García de 20 Venezuela. Carlos, estábamos conversando en la parte anterior acerca de la economía acá en el país, que la inflación se disparó. ¿Cuánto tiempo piensas tú que se requiere para que el país vuelva a estabilizarse, se acaben las colas, se acabe la escasez? Tú sabes que en ese aspecto, en economía, es muy temerario decir en cuánto tiempo uno puede dar la salida a esta situación, pero hay una realidad que yo lo comentaba. Bueno, ahí hay un documento de la transición que es por el que está detenido en este momento Antonio Ledesma, que firmó María Corina y firma Leopoldo dentro de varios grupos, donde se hizo un análisis para hacer una contención en lo económico de 6 a 9 meses, no un plan de gobierno, sino una contención del problema económico, que a través de la Asamblea Nacional nosotros reinstitucionalicemos el país, se logre nuevamente que se llegue a algún tipo de seguridad, porque es que la regla económica es diferente a las reglas políticas. Dicen la política es el arte de lo posible en algunas cuestiones, pero la economía no. Si tú no tienes un país que le brinde seguridad jurídica al empresario, si tú no tienes un país que tenga reglas claras en cuanto al criterio económico, si tú no tienes un país en donde tú tengas un marco que permita a la gente invertir, estamos fregados. Y yo creo que por eso esto es un problema económico y social con resolución política. Aquí no hay para dónde agarrar. En esta oportunidad yo creo que saliendo nosotros victoriosos de la Asamblea Nacional, que comencemos a reinstitucionalizar el país y que luego se logre un cambio de gobierno, un cambio de régimen por las vías constitucionales, nosotros podemos empezar a avanzar poco a poco, que vuelva la inversión privada, que el empresario se sienta que tiene posibilidades de invertir en Venezuela, pero que esa inversión también le va a traer, como en todos los países del mundo, le va a traer una retribución. Tú no puedes invertir en un país, vas a hacer un esfuerzo humano, económico, para que luego te expropien tu empresa. Exacto. Luego que la tienes, y para que la expropian y la quiebren, porque es lo otro. Se expropia la empresa, a lo mejor ni siquiera se le paga al que se la están expropiando y la quiebra. Eso es errado desde todo punto de vista. Yo creo que nosotros, cambiando
porque como lo digo, cambiando, esto va a ser un proceso lento, pero al cambiar desde el 6 de diciembre, que tengamos la oportunidad de tener una Asamblea Nacional de mayoría, que logre tener luego un contralor, un fiscal, un defensor, un Tribunal Supremo, un CNE, que le dé mayor estabilidad al país, yo creo que se va a ir cambiando el ambiente y van a ver de nuevo los empresarios a nivel mundial a Venezuela como una oportunidad en cuanto a trabajo, y eso es lo que puede mejorar la situación del país. El que crea que a través de PDVSA y las instituciones del Estado puede controlar la economía y puede sacar al país adelante, eso está errado. Mientras el Estado se ha abultado, se ha hecho más grande, se ha llenado de un Estado burocrático con una cantidad de ministerios y cambios de nombre a cada rato, lo que ha hecho es empobrecernos más. Ha hecho que la economía se haga más lenta, le ha quitado a la empresa privada y al sector productivo nacional, le ha quitado espacios y vean cómo estamos ahorita. Sí hay posibilidad de recuperación y yo le pido a la gente que no pierda la esperanza. Lo que es un proceso. Si son 5 años, si son 2 años, si son 3 años, lo dará la dinámica del momento. En el momento que nosotros recuperemos la confianza en el empresariado, no solamente los productores a nivel interno, sino a nivel internacional, que la inversión privada volverá al empleo, volverá a dinamizarse la economía y ahí tendremos mejores resultados. Carlos, esta situación con las colas, la crisis económica, que no se encuentran productos de primera necesidad, ha cambiado mucho la psiquis del venezolano, ha cambiado la forma de ser alegre y charachera del venezolano, convirtiéndolo en una persona hasta un punto quizás más violenta, con más grados de violencia. Ustedes en sus casas por casa, en sus recorridos, ¿han percibido este tipo de actitud de la gente que muchos no creen en políticos ya, muchos no creen en promesas de políticos y cuando ven que se les acercan hay un rechazo? ¿Ustedes han sentido eso? No, en el caso de nosotros inicialmente nosotros no podemos convencer a nadie de lo que no se haya convencido en estos años de gobierno, en estos 17 años, sobre todo estos últimos 3 que han sido los más nefastos. Entonces, ¿qué les preguntamos? ¿Cómo sientes tú que está el país? ¿Qué opinas tú de la situación política nacional? Claro, lógicamente, si es una persona, que son muy pocos los que se consiguen, que están respaldando esta gestión de gobierno a nivel nacional, nos dicen, mira, no, yo creo que todo está bien, sí, pero consigues medicina, consigues comida, consigues alimento, y entonces ellos van con una retórica ahí que les dicen que es el empresariado, que es Uribe, que viene de afuera. Como siempre el mismo discurso. Como siempre el mismo discurso. Salió un video sobre una señora que hablaba en ese tono. Pero no pueden negar la realidad. Lo cierto es que ya no pueden negar la realidad nacional. La mayoría de los venezolanos que nosotros conseguimos en esas casas, en esas viviendas, tienen mucha frustración precisamente porque su nivel de vida está muy mermado. Una persona que pasa todo el día trabajando, quizás su esposa, su hijo, su hija, tienen que salir a hacer colas de 12, de 10. El fin de semana nosotros estuvimos en casa por casa y uno de los muchachos que está con nosotros ayudándonos, nos dice que se fue a uno de los automercados de las cadenas privadas aquí y duró 12 horas en una cola para conseguir 4, 5, 6 productos de primera necesidad. Nadie puede vivir de esa manera. Y la disposición de cambio en esas colas, la gente lo va a cobrar el 6 de diciembre. Va a pasar lo que pasó con los gobiernos que eran malos toda la vida aquí en Venezuela. Van a tener, lo que pasa es que como nosotros decimos, esto es un gobierno de tipo dictatorial que no pudo acabar con una posibilidad que son las elecciones el 6 de diciembre. Si no lo hubiesen hecho. No pueden porque constitucionalmente están llamados a cada 5 años llamar a elecciones parlamentarias y la gente ese día va a castigar con el voto. No va a ser una votación masiva y por eso el miedo de este régimen y por eso vemos cómo se presentan situaciones como la del Esequibo, que tenemos más de 3, 4 años denunciándola desde la oposición, María Corina, Leopoldo López, el grupo de la movida parlamentaria, se fueron hasta el sitio y eso causó revuelo en el gobierno, en Guyana, pero aquí nadie le paraba eso. Ahora es un tema. El tema de frontera, ¿cuánto tiempo tenemos los venezolanos sabiendo que hay una situación difícil en la frontera venezolana y el régimen no hacía nada por esa situación? Ahora convirtió una situación difícil en la frontera y bueno, van y reprimen a hermanos colombianos y convierten eso en una situación de derechos humanos, porque es innegable que de la forma como ellos están tratando eso, están violando derechos humanos y eso no prescribe.
están marcándose día a día con una situación que los va a perseguir durante toda su existencia. Por eso le digo siempre a la gente, cuando entres en el... trabaja siempre como que vas a salir del gobierno, porque se están comprometiendo de forma tal en situaciones de derechos humanos, en situaciones de corrupción, que no les va a permitir el día de mañana salir ilesos de esta situación. Sin embargo, la justicia llegará. Sin embargo, al parecer no hay denuncias sobre violaciones de derechos humanos, como dijo el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Lo que pasa es que... Eso lo responde luego de la pausa. Okay, perfecto. Seguimos en Primera Noticia, vamos a otra pausa conversando con Carlos Bastardo, suplente de Juan Pablo García en las parlamentarias. Ya venimos. Estás viendo Primero Noticias. Max Televisión. Somos lo que quieres ver. La Alcaldía Bolivariana del municipio Ezequiel Zamora presenta Avances de Gestión. En su primer año de gestión, el gobierno del alcalde Raúl Brazón activó un plan de bacheo para recuperar las calles y avenidas de Punta de Mata y El Tejero, dándole respuestas a los transportistas del municipio Ezequiel Zamora. Raúl Brazón, gestión popular y revolucionaria. Con Chequero, Ezequiel Zamora es primero. Animados. Disfruta todas las mañanas, de lunes a viernes, de los mejores dibujos animados para ti. Animados. Este 16 de septiembre se realizará en la Plaza Rómulo Gallegos el gran radio maratón en beneficio al Hospital Simón Bolívar de la Parroquia La Cruz de Maturín. Desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos conectados a través de Uremare 98.1 FM, Rumbera Network 89.9 FM, Pachangosa 101.3 FM, Oriente 20 Noticias y las emisoras comunitarias. Asiste y colabora. Invitan Cinca, Fed Industrias y la Gobernación Bolivariana de Monaga. Clasificados Más, una venta segura y rápida. Clasificados Más, una venta segura y rápida. Max Televisión. Somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. De vuelta en Primera Noticias conversando con Carlos Bastardo. Carlos, quedamos en la parte anterior sobre las declaraciones del defensor del pueblo, que dice que no ha recibido ninguna denuncia de derechos humanos. Bueno, por ende no hay, porque si no hay denuncia no hay delito. Yo creo que sí, hay una situación bien irregular en la frontera, de hecho, ese estado de sección al que están sometiendo a los venezolanos, que nos está afectando directamente a nuestros compatriotas, pero que también afecta a los hermanos de Colombia, es innegable. Ahí yo tuve oportunidad de revisar información que viene de Colombia y ellos están argumentando, están sustentando todo lo que tiene que ver con las denuncias que van a someter. Lo que pasa es que yo le digo a la gente, tienes que pensar que los demás países no funcionan como Venezuela. El presidente tiene unas funciones, ahí también un procurador, tienen un fiscal, que son los que van a impulsar un congreso, que van a impulsar denuncias contra el gobierno venezolano precisamente por la forma en la que están siendo maltratados nuestros hermanos colombianos. Y yo les recuerdo a la gente, los que tienen más edad, que antes el venezolano con una moneda fuerte iba a Colombia, se traía todo lo que le daba la gana de allá y ahí no se presentaban situaciones de escasez, ahí no había problema de este tipo. Tú podías ir a hacer tu comercio, comprabas, traías
y ahí no había ningún problema. Ahora con Bolívar fuerte. Ahora con un Bolívar fuerte resulta que tenemos que bloquear la frontera de la peor manera, tenemos que perseguir para justificar que ellos son los responsables de la situación de crisis, de escasez, de desempleo. O sea, todo lo que está pasando siempre es un externo, nunca es el gobierno el que se hace responsable, pero te lo repito, todas estas acciones que se han venido cometiendo no prescriben. Si han violado derechos humanos, han cometido actos de corrupción, pueden estar seguros que hoy o mañana el brazo de la justicia los va a alcanzar, porque Venezuela va a salir de este atolladero en el que se encuentra en este momento. Y nosotros sí vamos a lograr en el corto plazo tener una relación sana con los hermanos países, en donde nosotros no nos veamos afectados nuestros intereses, pero en el que tampoco violentemos los intereses de los hermanos colombianos. Carlos, ¿qué crees tú acerca de este conflicto que se solucionará con el diálogo cuando Maduro le dice a Santos que se agarre los pantalones, que no sea cobarde? Santos le dice que lo que están buscando es que la crisis de Venezuela achacársela a Colombia, o sea que no hay un consenso viable por lo que se puede ver, o será un show mediático. ¿Pero tú crees que esto puede darse, esta conversación? No, yo creo que el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, de forma irresponsable, está realizando una serie de acciones porque quiere desviar la atención del tema central, que es el tema económico y el tema social. Y por diferentes vías, yo no quiero pensar que por estas vías ellos que pretendan detener el proceso de elecciones de diciembre, porque ya se ven perdidos, se ven total. A mí no me gusta hablar de encuestas, pero por lo que uno puede revisar, la opinión pública nacional está totalmente en contra, en su gran mayoría, de este régimen, y está dispuesto a salir a votar. Ellos saben que en el momento que el pueblo venezolano decida en función de lo que le conviene, y es un cambio, ellos empiezan a verse por todos lados cercados, pues la Asamblea tiene una capacidad de modificar la situación política nacional que no les va a dejar a ellos otra opción, o que tendrán que irse del gobierno o tendrán que atenerse a lo que manda la Constitución, que no lo han hecho. Carlos, hoy hay un hecho que es bastante esperado por toda la prensa nacional e internacional, que es la sentencia de Leopoldo López. Sí. Supuestamente a las 9 de la mañana de hoy jueves comienza ya la definitiva. ¿Qué piensas tú que puede pasar? En primer lugar, lo que quiero decir por este medio es que nuestra absoluta solidaridad con Leopoldo López, quien es inocente de todo lo que se le está imputando en este momento. No han permitido descargo de pruebas, no le han permitido que los testigos hablen, no le permiten a la defensa que actúe como tiene que actuar. Yo creo que en cualquier país del mundo Leopoldo jamás, en cualquier país democrático, Leopoldo jamás ha debido estar detenido, porque lo están tratando de asociar en situaciones en donde ni siquiera él se encontraba presente. Pienso, uno no sabe cuál es el desenlace de esto, porque los tribunales son el brazo jurídico del régimen. Yo creo que ellos son capaces de sentenciarlo a cualquier pena. Ahora, como vemos cómo se ha manejado la situación, quizás hoy tampoco haya sentencia. Tenemos que esperar qué pasa. Yo le pido a los venezolanos, a los monaguenses, a nuestros vecinos de Maturín que estén bien pendientes. Leopoldo hizo un esfuerzo extraordinario para que los venezolanos entendiéramos que necesitamos libertad, que necesitamos salir adelante. Me queda un minuto para que te despidas de nuestros televidentes. Las cámaras son... Bueno, el mensaje para todos los ciudadanos del municipio de Maturín y del estado Monagas es que no pierdan la esperanza. No estamos trabajando, estamos visitando cada uno de los sectores y el 6 de diciembre comienza el cambio. No podemos hacer nada con lo que ha pasado, con el pasado, pero el futuro lo podemos comenzar a construir desde el 6 de diciembre y para eso necesitamos organizarnos, llevar el mensaje de cambio y no perdamos la esperanza. Eso es lo que quiere el gobierno, que se quiebre la voluntad de los venezolanos. Y eso no va a pasar, porque la disposición está en la calle y lo consolidaremos el 6 de diciembre. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito para mañana cuando estaremos conversando con una joven emprendedora de acá de Maturín. Los espero mañana en Primero Noticias y sigan con la programación de Max Televisión porque somos lo que quieres ver. Hasta mañana. Televisión tiene la mejor programación.
Somos lo que quieres ver.